de grabar. Ya, Agustín, Ahí va. ahora sí, ya para ingresar en detalle, ¿no? Les estaba comentando que, bueno, el documento que les pasé habla de componentes electrónicos, ¿verdad? De esto es lo que habla, componentes activos en su documento, un poco de electricidad, como dice por ahí su compañero, los electrones, pero vamos a centrarnos más en la electrónica, en los componentes de la electrónica. Tenemos componentes pasivos, acá tenemos las resistencias, ¿ok? Una resistencia. ¿Una resistencia qué función cumple? Cumple la función de oponerse al paso de la corriente, ¿ok? Después tenemos, bueno, tenemos resistencias de diverso tamaño. ¿Y por qué el tamaño es distinto? Por la potencia que disipan, por el calor que soportan. ¿Está bien? Entonces ahí Ujú. podemos ver que tenemos de un cuarto, de un medio vatio, de un vatio, de 5 vatios, fíjense estas grandes, y de 15 vatios, ¿ok? Son resistencias fijas que se oponen al paso de la corriente. En su cuerpo tienen un código de colores, ¿ok? Ese código de colores me indica el valor de la resistencia. La unidad de medida de las resistencias es el ohmio. Entonces su valor, por ejemplo, esta resistencia que tiene azul, plomo y lo que es plomo gris y tenemos el rojo, ¿no? Es 5, plomo 8 y, y rojo 2. Serían 5.800 ohmios. ¿Ok? Ese sería su valor de esta resistencia. Tiene un último color que es dorado, nos indica el porcentaje de variación. Ujú. Puede ser 5% más o 5% menos. Aquí tenemos una tabla para interpretar esos colores que llevan en su cuerpo. Aquí está la forma de interpretar esos colores. El primer valor se anota, el segundo se anota, el tercero indica la cantidad de ceros o multiplicador, como indica acá en el gráfico. ¿Ok? Dentro de las resistencias también tenemos las resistencias del tipo potenciómetro. Son resistencias variables. Las anteriores, la que vimos anteriormente, es una resistencia fija. ¿Eso qué quiere decir? Que las resistencias no cambian su valor con el tiempo. Y aquí tenemos una resistencia variable. Para ello tiene en su cuerpo una perillita para poder cambiar el valor. Acá se coloca un destornillador, acá también un destornillador, acá también se coloca un destornillador, acá un destornillador para ajustar el valor. ¿Ok? Para ajustar el valor. Entonces, estas resistencias van a variar de acuerdo al valor de fábrica predeterminado. Usualmente están entre 10K, 50K, 100K. ¿Qué son las K? Cuando decimos 10K, es un equivalente a 10.000 ohmios. ¿Ok? Cuando decimos 50K, un equivalente a 50.000 ohmios. Cuando decimos 100K, a 100.000 ohmios. Entonces, el rango de variación está entre 0 y 50.000, 0 y 100.000, 0 y 10.000. ¿Ok? Tenemos eso acá. Aquí tenemos lo que les comentaba, el potenciómetro que tiene tres patitas y la perillita con la cual se ajusta su valor. Luego tenemos bobinas también. La bobina es un componente que se opone al paso de la corriente, por si acaso, ¿no? Esto es bobina. Esto es una bobina eléctricamente hablando. En el mundo automotriz le llamamos bobina al elevador de voltaje, ¿no? Del sistema de encendido. Para lo que hay algunos de ustedes que como dicen por acá, los bayunos, y recién se están integrando a la parte electrónica. Entonces, bobina de encendido. Encendido. Acá, por ejemplo, vamos a tener nosotros la forma física de las bobinas. Acá tenemos, ¿no?, una bobina del tipo botella. Se le llama bobina. En realidad le ingresa 12 voltios y sale 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 voltios en su salida. Pero en realidad es un elevador transformador de voltaje. ¿Ok? Acá tenemos otro tipo de bobina, ¿no? Se le llama bobina. Yo personalmente no sé en qué momento de la historia le pusieron bobina. En realidad es un transformador. Pero volviendo a nuestro tema, la bobina en sí es un alambre enrollado, como se ve acá.
¿Qué, qué es lo que hace? Evita las interferencias de los ruidos. También con relación a la corriente, retrasa la corriente, el voltaje va antes que la corriente, ¿ok? Y acá tenemos diversos tipos de bobinas en núcleos distintos. Acá, por ejemplo, podemos ver como que estuvieran en un soporte, envueltos en un soporte. Ese es el núcleo por donde viaja el campo magnético. Tenemos a la izquierda, tenemos bobinas de aire, las primeras dos. La segunda tenemos bobina de hierro y la tercera bobina de ferrita, ¿no? La ferrita es un material parecido a la piedra que da una mejor conducción al campo magnético, a las cargas eléctricas. Y también tenemos acá otro tipo de bobinas que se parecen a las resistencias, si ustedes se fijan, pero con la diferencia de que estas bobinas llevan colores en su cuerpo, pero no son casi los mismos colores que en las resistencias, son variadas. Además, que su cuerpo de estas bobinas tiene un color chillón, brilloso, por no decir, fíjense, tenemos el amarillo, el azul, el verde, ¿no? Las bobinas, la unidad de medida de las bobinas es el henrio, ¿ok? Es el henrio, la unidad de medida. Pero nosotros con nuestro multitester no podemos medir los henrios. Entonces, ¿qué es lo que podemos medir nosotros? Medimos resistencia. Al ver que una bobina no es más que un alambre enrollado, como vimos acá, todo alambre eléctrico, todo cable, genera una resistencia. Mientras más largo sea, más resistencia va a tener. Es por ello que usualmente en la parte eléctrica y electrónica lo que se mide es la resistencia para ver si está bien. Después tenemos otro tipo de componentes que son el condensador o condensadores. Acá tenemos distintas formas físicas de los condensadores. ¿Cuál es su función de un condensador? Es almacenar energía eléctrica. ¿Ok? Esa es su función. Dependiendo de la posición en la cual se la conecte, dependiendo de la posición en la cual se la conecte, este va a tener un funcionamiento acorde al sistema en el cual está trabajando. En algunos almacena, en algunos purifica, en algunos eleva la señal, en otras es una etapa de acople solamente contra una etapa y otra etapa, en otras es una etapa de aterramiento, entonces dependiendo de cómo se lo ocupe, este condensador va a tener un comportamiento distinto. Después, ¿qué tenemos acá? Tenemos condensadores electrolíticos. Este tipo de condensadores almacenan energía eléctrica. Ya tiene dos terminales, está formado por dos terminales. En su cuerpo nos indica el valor en microfaradios. Su unidad de medida, por si acaso, ya es el faradio. Faradio, pero es una unidad muy grande. Para ello ocupamos unidades más chicas, como ser el microfaradio en este caso. Ya, faradio tiene ese valor y se abrevia, aquí me olvidé colocar, por las iniciales UF. Entonces, todo componente que vean con esas iniciales trata de un condensador. Ahora, el condensador, como el concepto mismo dice que almacena energía eléctrica, también nos tiene que indicar cuánto es el voltaje que soporta. Fíjense, acá tenemos de 50 voltios. Les voy a marcar este de acá, este condensador. Fíjense que este condensador tiene una capacitancia de 1000 microfaradios, como ustedes pueden ver acá. 1000 UF dice. ¿Ok? 1000 UF. Y también nos indica el valor máximo que soporta. De 0 a 50 voltios se le puede aplicar. Entonces, esos son los datos ya para nosotros poder adquirir un condensador y también para utilizarlo o reemplazarlo. Vemos acá, por ejemplo, que tenemos un condensador de 2200 microfaradios y 25 voltios. Tenemos acá de 1000 microfaradios y 50. Tenemos de 470 microfaradios y 50 voltios. De 1000 y así sucesivamente. Ok, en el mercado usualmente nosotros no vamos a tener componentes con valores raros. Usualmente en el mercado vamos a encontrar con valores comerciales, como se ven en pantalla, de 2200 microfaradios, de 1000 microfaradios, de 470 microfaradios.
De un microfaradio son valores comerciales. Si ustedes en el sector automotriz encontraran en una computadora automotriz, póngase un condensador como ejemplo solamente de 87 microfaradios, no van a encontrar para comprar en el mercado, porque no es un valor comercial, pero se puede hacer la combinación de los condensadores para llegar a ese valor. Para eso se hace operaciones o conexiones en serie o en paralelo. Ya ese es otro tema de estudio, pero de esa manera ustedes pueden completar. Luego tenemos acá lo que les comentaba. El valor en qué, ya, su capacitancia en microfaradios, el voltaje que soporta, ¿ok? Y me olvidaba de hablarles, tiene dos patitas. Si ustedes se fijan en un extremo, tiene una bandita, un color blanco, ¿no? Esa nos indica la pata negativa, quiere decir que esta de acá es la patita negativa. Y la otra queda libre, por lo tanto es la patita positiva, positivo y negativo. Y con eso ya ubicamos los pines del condensador, que no tiene mucha ciencia, que no tiene mucha ciencia. Es solamente ver esos conceptos que les estoy indicando. Luego tenemos los condensadores no polarizados. Pueden anotar lo que les estoy comentando porque a veces no lo leemos, no lo leemos, no volvemos a ver los videos. Estos condensadores no polarizados, como el nombre lo indica, no tienen polaridad. Si ustedes se fijan, la forma física parecen unas lentejas, un poroto, un cristal de frecuencia, fíjense. ¿Ok? Y estos componentes usualmente se los ocupa para eh, evitar o anular ruidos o interferencias. ¿Ok? Para eso se los ocupa. Y su valor de estos condensadores viene dado en picofaradios. Picofaradio. Y también en nanofaradio. Nanofaradio, ¿ok? Usualmente, usualmente viene en un código, viene en códigos. Fíjense acá dice 101. ¿Cómo se interpreta eso? El primer valor se anota. ¿Qué quiere decir ello? Anoto, por ejemplo, el número 1. Luego el segundo valor se anota 0. Y el tercer valor indica la cantidad de ceros que acompañan o es el multiplicador. En este caso van a ser 100, es el número 1, quiere decir que va a ir un 0 o el multiplicador que es 10. Yo le agrego el 0. Entonces este condensador es de 100 picofaradios. Picofaradios. ¿Está bien? Ese es, ese es el valor en picofaradios. Y corresponde a este condensador que estoy analizando, a este de acá. Acá tenemos, fíjense en su código 104. Ahora acá hay un caso especial. Si ustedes logran ver, acá dice 100, código 22, dice 22J. ¿Ok? Eso quiere decir que este condensador puede ser de 22 picofaradios o también podría ser 22 nanofaradios. ¿Está bien? Ese puede ser su valor. Para saber el valor real, nosotros tenemos que agarrar un instrumento de medición. Ese instrumento de medición se llama capacímetro. ¿Ok? Capacímetro. Este instrumento es de uso exclusivo para medir la capacitancia de los condensadores, polarizados y no polarizados, por si acaso, para cualquiera de los dos tipos. Entonces, eso acerca de este condensador, de estos condensadores. Los multitester no tienen la función de medir capacitancia, salvo algunos chinos. Y aquí, por ejemplo, vamos a entrar al alabado Google para que ustedes se puedan iluminar. Y aquí tenemos el capacímetro. Capacímetro, una imagen. Una imagen habla más que 1000 palabras, dice. Capacímetro. Aquí no veo multitester nada más. ¿No? Seguramente me está lanzando los multitester que sí pueden medir condensadores. Este es el capacímetro. ¿Ok? Este es el capacímetro. Les comentaré. Parece un multitester normal.
No parece un multitester normal, no tiene nada que envidiarle. Tiene igual sus dos pinzas de conexión, ¿ya? Tiene sus dos pinzas de conexión. Entonces se coloca las patitas que son dos y se selecciona la escala adecuada. Si son 1000 picofaradios, 2000 picofaradios, ustedes seleccionan con la llave selectora de este instrumento. Vuelvo a repetirles que algunos multitester traen la función de capacitancia, pero el rango de medición no es muy alto. Usualmente en esos que traen miden solamente 22 microfaradios, que es una capacidad muy chica, digamos, ¿no? Hemos visto en los ejemplos anteriores que hay condensadores de 1000 picofaradios, de 2000 picofaradios, entonces no me alcanza para medir. Por lo tanto, el capacímetro es la mejor opción para que ustedes puedan realizar mediciones, ¿no? Este capacímetro que les comento, a mí me jugó una mala pasada. Algo raro, algo de Satanás, como alguien diría por ahí. Cuando yo era joven, hacen 28 años atrás, ya yo viajé a la ciudad de Oruro y me compré un capacímetro. Estaba iniciándome en la electrónica. Y resulta que hay una feria el día sábado y fui y volví de mis compras todo emocionado. Me puse a medir condensadores hasta la 1 de la mañana. Ya hasta la 1 de la mañana comprándome este capacímetro. Y bueno, me dormí, como niño bueno me dormí, desperté domingo al amanecer con la misma emoción de medir condensadores y resulta que el capacímetro nunca más se encendió. No, nunca más. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó. Me puse a desarmarlo todo, revisé fusibles, todo lo que pudiera estar dañado, pero no. Y era nuevo. Me resigné y me vine porque ya tenía que venirme a la ciudad de Santa Cruz. Y todo lamentado. Dije, ya perdí un dinero, ¿no? Llegué acá, encendí el capacímetro y volvió a funcionar. Es algo que no sé por qué pasó, pero pasó. Ya. Acá. Luego tenemos acá este condensador que es ¿cómo se llama? Condensador automotriz. Este va en el distribuidor del sistema de encendido convencional. Esta de acá es su patita positiva, este cable de acá, ¿ya? Y el cuerpo entero es el negativo, el cuerpo entero, ¿no? Habíamos mencionado hace un momento atrás que el condensador tiene dos pines, ¿verdad? Positivo y negativo. Entonces, de esta manera se conecta en el automóvil. Acá, por ejemplo, va a ir un tornillo, va a asegurar sobre el chasis del automóvil. Y si ustedes saben, todo el chasis del automóvil es negativo. Entonces, automáticamente se está conectando al negativo de la batería. Eso acerca de este condensador. Después, ¿qué componentes más tenemos? Ya les dije la interpretación de los condensadores no polarizados. El primer valor se anota, el segundo se anota y el cuarto indica la cantidad de ceros, que en este cuatro van a ser 100, en este caso, perdón, van a ser 100.000 picofaradios. Ese es el valor que tiene este condensador, ¿no? Pero ¿cómo sabe usted? Dice, la que dice la regla, el primer valor, número uno, se anota, el cero se anota, el segundo valor, y el cuarto indica la cantidad de ceros. Como es 4, me está diciendo 4 ceros. Uno, 2, 3, 4. Entonces, unidad de medida es el picofaradio. ¿Ok? Es 100.000 picofaradios el valor de este condensador. Entonces, ahí vemos a nuestro condensador, a don condensador, como alguien diría. Y acá tenemos ya algunas iniciales que tenemos nosotros acá que nos indican otro valor. Fíjense, hace rato yo les expliqué solamente de este valor de acá, de los condensadores que vienen con este código, con 3 dígitos. Pero en algún caso ustedes se van a topar con condensadores que tienen esta nomenclatura. Y fíjense acá, qué es lo que dice. Que está de acá, las dos primeras, los dos primeros dígitos, 2A, ¿no? Que puede ser cualquiera y vemos acá. Esta es la tablita, que nos indica el voltaje que soporta. El 2A, por ejemplo, fíjense que nos indica que soporta 100 voltios. Si fuera 1H, 50 voltios. Si fuera 2D, 200 voltios. 2C, 250 voltios. 2G, 400 voltios. 2J, 630 voltios. ¿Ok?
Y además, al igual que en las resistencias, también nosotros podemos ver que los valores que nos da tienen una tolerancia. Acá vienen indicada por las letras, fíjense. En la resistencia la tolerancia es color oro o color plata, no hay más tolerancia. Aquí fíjense, tenemos casi todo el abecedario. Si es B, dice que es más o menos 0,10 picofaradios. Ahora vemos por acá, si es G, nos indica que puede ser más o menos 2% del valor que se calculó. Entonces, ustedes pueden ver que sí, nos ayuda esta tablita. A ver, para romper un poquito el hielo, ¿se está grabando? Sí, se está grabando. No veía acá el botoncito de grabado. Ya, volvamos ahora. Entonces, tenemos semiconductores. En el documento que vieron ustedes habla de los semiconductores, ¿verdad? Los semiconductores son los componentes alterados genéticamente, se podría decir. En el mundo de la electricidad y la electrónica vamos a tener nosotros componentes o elementos conductores de energía, ¿ya? No conductores, ¿ya? Y aislantes. Y también tenemos los semiconductores. Semi, la misma palabra lo dice, medio que conducen, ¿ok? Y dentro de esos conductores vamos a tener nosotros o tenemos nosotros a lo que son los diodos. Hace rato estaban viendo ustedes acá tenemos acá nosotros un diodo rectificador. Este diodo rectificador convierte la corriente alterna en corriente continua. Tenemos acá diodos emisores de luz, que es lo que más ocupamos actualmente, ¿no? Estos dioditos, como alguien dice por ahí, son foquitos que emiten luz de diversos colores. Tenemos el diodo Zener. Un diodo Zener es un regulador de voltaje, ya es un regulador de voltaje. Tenemos acá un diodo Schottky. Este diodo Schottky es de alta velocidad, maneja señales, ¿ok? Maneja señales. Y tenemos acá un rectificador de germanio, que es del tipo cristal, es de vidriecito este de acá. Tenemos acá un fotodiodo que nosotros podemos encontrar en los controles remotos. Tenemos un varicap que ya no se lo encuentra, pero es un diodo que cambia por la capacitancia que se le aplica. Y tenemos acá un diodo túnel que manejaba, ya no maneja, manejaba señales, ya trabajaba más con señales. Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, acá semiconductores. Casi todos son semiconductores estos de acá, pero con diversas formas físicas. Lo único que cambia es la forma física. Aquí ustedes pueden ver que tenemos un diodo de alta potencia. ¿Ok? Este es de baja potencia. Tenemos un diodo con la forma de un transistor. Tenemos acá diodos del tipo SMD, de montaje superficial. Entonces, tenemos todo ello acá acerca de los semiconductores, pero existen más, todavía más componentes en los semiconductores. Tenemos por acá, ahí está. Tenemos acá algo que no me estaba olvidando. ¿Para qué sirven los diodos o qué función cumplen los diodos? Los diodos son componentes electrónicos o eléctricos que solo dejan pasar la corriente en un solo sentido. Ok, la energía va en un solo sentido. No puede volver, no vuelve la energía en el otro sentido. El símbolo de los dioditos ya es este de acá. La energía viaja de la patita del ánodo hacia el cátodo. La energía viene por acá y cruza alegremente al otro extremo. ¿Está bien? De esa manera trabaja. Si viene por acá del cátodo hacia el ánodo, no señores. No, no señores, la energía no cruza. Esa es su función. Ahora, estos diodos manejan voltaje, manejan corriente. Por lo tanto, por lo tanto, vienen de diversos tamaños. ¿Ok? Y en su cuerpo tienen un código. Estos son los códigos que lleva en su cuerpo, por si acaso. Si alguno de ustedes quiere reemplazar, tiene que leer estos códigos. Estos códigos son los que indican las características técnicas ya, del diodo.
nos indica cuántos amperes soporta, a qué velocidad de trabajo funcionan, cuál es la potencia que tienen. Entonces hay que ver el código. En su cuerpo, además, se puede observar, fíjense que acá hay una franjita plateada. Ese de ahí es el cátodo. Acá tenemos una negrita, es el cátodo. ¿Está bien? Es el cátodo. Eso es lo que se tiene por ahí. A ver, vamos a borrar esto. Acá tenemos los diodos LED. Los diodos LED vienen con diversas formas físicas, por si acaso, ¿no? En tamaño más que todo, ¿no? El diodo usualmente trabaja con 3 voltios. Y al igual que en el otro caso, el diodo deja circular la corriente en un solo sentido, pero con algo en particular, que cuando pasa del ánodo hacia el cátodo, el LED alumbra, nos da luz, ¿no? Entonces esa es su característica que tiene este diodito. Ahora, dependiendo de la composición eléctrica del componente, del dopado que le llaman, nos van a dar diversos colores. Aquí tenemos amarillo, estos se llaman LED de alto brillo transparentes, estos se llaman RGB, ¿ok? Y usualmente ya vienen con colores definidos. ¿Para qué sirven estos dioditos? Solamente nos sirven para monitoreo, ¿ok? Para monitoreo, para indicarnos que algo está funcionando. Ustedes han debido ver en casa que en el control remoto, en la parte frontal, tenemos un LED. Las computadoras tienen un foquito que alumbra. Todo equipo tiene un foquito que alumbra. Ese foquito que alumbra es el LED. Los semáforos actualmente están formados por los diodos LED, ¿ok? Ahora, lo que sí, tradicionalmente funcionaban con 3 voltios, ¿no? Hay diodos grandes que trabajan con 5 y 12 voltios, con 5 o 12 voltios. ¿Está bien? Entonces, eso acerca del diodo. Aquí vemos la estructura por la cual está formada nuestro diodo LED. Aquí tenemos los diodos LED y algo que me estaba olvidando también, acá nos indica el voltaje que consume según el color. Fíjense que tenemos este violeta tipo rosado, consume 1.2 voltios. 1.2 voltios. Si ustedes ven el diodo azul, consume 3.6 voltios. Si ustedes ven el diodo LED rojo, consume 1.8 voltios. Tenemos nosotros el LED transparente, consume 4 voltios. El transparente o de alto brillo. Tenemos el LED amarillo, consume 2.2 voltios. Tenemos el verde, consume 3.5 voltios. El naranja, 2.0. Entonces, los voltajes hacen que cambie el valor de consumo de voltaje. ¿Está bien? O digo, creo que me enredé. Y si me enredé, les voy a pedir que me corrijan si es que alguno sabe. ¿Está bien? A veces mi boca habla más rápido que mi cabeza. Les decía que los colores determinan el voltaje con el cual trabaja. ¿Está bien? Creo que esa partecita me confundí. Creo que mi proceso o mi cerebro procesó eso. Entonces, según el color, van a tener más o menos consumo de energía eléctrica. Ahora, usualmente en circuitos, con mis alumnos, en este caso con ustedes, también pasaría eso, de que, de que hacen cableados y conectan los componentes en paralelo. Un LED de otro color y el otro de distinto color. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los dos se apaga, y siendo que son nuevos y siendo que están en perfecto estado. ¿Por qué se apagan? Por esta diferencia, porque uno consume más que el otro, ¿no? Uno consume más que el otro. Después tenemos acá al transistor. Aquí préstenle atención al transistor. El transistor es el componente que ha revolucionado todo lo que es la electrónica que conocemos hasta ahora. Gracias al transistor tenemos la velocidad en las computadoras. Gracias al transistor podemos controlar los inyectores. Gracias al transistor podemos ver el funcionamiento de las bobinas de encendido. Gracias al transistor podemos controlar el cierre o apertura de las válvulas en el automóvil. ¿Ok? Es el componente más importante. Luego, ¿qué tenemos ahí? El transistor tiene dos funciones principales. Dos.
¿Cuáles son esas dos? Acá vamos a ver que tenemos nosotros que el transistor puede trabajar como amplificador. Anótense ese dato, amplificador, ya. Y la segunda función que tiene es como trabajar como interruptor. Interruptor. ¿Ok? De esa manera trabaja el transistor. Bueno, alguien en el grupo, por ejemplo, debe saber que los inyectores del automóvil, por si acaso, trabajan con transistores que van montados dentro de la computadora. Que van montados dentro de la computadora. A ver, vamos a ver una página web acá. Vamos a ver. Transistor controlando a inyector. Ahí vamos a ver. Aquí no está, aquí no hay tampoco. Oh, aquí vamos a hacer lo distinto. Vamos a colocar otro componente. Probador de inyectores. ¿Está bien? Ahí está. Colocaremos fabricación. Bueno, no me muestro, no veo por acá lo que sea elocuente con lo que les estoy indicando. A ver, ¿dónde está? Circuito. Aquí más o menos se ve. Aquí se ve, pero este es un video. Ya este es un video. Aquí yo tengo esquemas por ahí, pero no sé por dónde estarán. Aquí, por ejemplo, si ustedes logran ver, apreciar, están los transistores que les estaba comentando hace un momento atrás. Aquí están. Tenemos un transistor. Aquí. Un transistor, dos transistores, tres transistores y cuatro transistores. Eso para controlar a los inyectores del automóvil, a cuatro inyectores. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, tiene que trabajar de alguna de las dos maneras. Ya dijimos que el transistor trabaja como amplificador o como interruptor. ¿Cómo creen que trabaja en el sistema de control de inyectores? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Do y do trabajarán? Ah, ya, no, pero el transistor, ¿qué función cumple? Trabaja como amplificador o como interruptor cuando controla los inyectores. ¿Qué dice Hernán? Don Marcelo Lázaro, buenas noches. ¿Qué me dicen? ¿Cómo trabaja el Dije transistor? como el interruptor. Como interruptor. Ya, ahí Y sí, Hernán, por ejemplo, nos dice que el transistor trabaja como interruptor. Y cabalmente esa es su función. ¿Ok? El transistor en el sistema de inyección trabaja como interruptor. ¿Está bien? Entonces, el transistor está formado por tres patitas, que son base, colector y emisor. Tiene tres pines que se llaman, fíjense, base, colector y emisor. ¿Ok? Tenemos en su cuerpo, además de ello, un código. Ahí está el código. El código nos indica las características técnicas del componente. Alguna vez alguien viene y me pregunta, ¿y por qué transistor le reemplazo? Me dicen. Yo a veces coloco una cara y digo, no sé, le digo. Y me dice, ¿cómo no vas a ver si usted es el profe? Me dice. Pero soy el profe, pero no el fabricante de los transistores. Para ello hay que buscar sus datos técnicos. Entonces, esos datos técnicos, ¿qué nos indican? Datos técnicos. ¿Qué nos indican? Número uno, los nombres de los pines, de las patitas, nos indica. Nos indica número dos, voltaje de trabajo. ¿Cuántos voltios soporta? Número tres, ya, amperaje de trabajo. Ya, eso entre lo más importante. Voltaje y amperaje. También me puede indicar velocidad de trabajo. Me indica la velocidad de trabajo. ¿Ok? Eso es lo que me indica ese código. Ahora, alguien por ahí me dice, ¿dónde busco esas características técnicas? Antiguamente había un libro que también cuando era joven me lo compré.
Me compré varios, pero y hablando de ese libro, me estoy haciendo acuerdo que ya no lo veo, ya, porque también ya no lo ocupo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Van al lavado de internet, en el internet está todo. Aquí, por ejemplo, colocan datashet, datashet, ¿ya? De, por ejemplo, este transistor que estamos viendo, el BU, fíjense acá en su cuerpo está el código que dice BU 208, ¿no? BU 208, nos vamos nosotros al buscador, ahí le colocamos BU 208. Y ahí me aparece un montón de páginas, una variedad de páginas que me van a indicar sus características. BU 208, todos los transistores, dice. Fíjense ahí, me aparece en formato PDF usualmente, ya. Y aquí están sus características, dice. Número de parte, BU 208. Ya es un transistor NPN. Me olvidaba decirles que hay transistores NPN y PNP. Especificaciones máximas, dice. Disipación total de calor, ¿no? Voltaje en el colector 1500 voltios, fíjense. Voltaje en el emisor 700 voltios. Voltaje en la base, ¿con cuántos voltios se activa? Con 5, dice. Corriente que soporta el colector máxima 7.5 amperes. Temperatura que soporta este componente 115 amperes o 115 grados centígrados. Más abajo, la frecuencia de trabajo, fíjense. ¿Cuánto es la frecuencia de trabajo? No vean HBO. 3 megahertz, 3 millones de hertz por 3 millones de veces por segundo se puede abrir y cerrar ese interruptor, mi querido Agustín. Capacitancia 125 picofaradios. Ganancia de corriente continua 2.5. Su forma física, el todo 203. Ahí lo voy a dar y ahí está, ahí me aparece su forma física. Entonces, ven que ese código me ha brindado todos los datos. Aquí nos escapamos a todos los datos sobre el transistor. Ahora, dentro de la familia de los transistores, por su forma física, por su apariencia, vamos a tener una infinidad. Y para ello se los caracteriza por estas iniciales. El SO223 es un transistor de montaje superficial. No tiene patas largas para soldar. El TO92, fíjese que tiene tres patas largas. El TO252 es un componente SMD también, igual que este otro de acá, pero de más potencia, es de montaje superficial también. Tenemos el TO126, fíjense que ya cambió su forma física. Tenemos el TO263, que también es el componente de montaje superficial. El TO220 y el TO264. Entonces, esas son la clasificación de los transistores según su forma física. Mientras más grande, obviamente que me va a soportar mayores amperajes y mayores potencias. En el caso de los inyectores, por ejemplo, tienen transistores de grandes. En el caso de las bobinas, también tienen transistores grandes. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Siguiendo. Y aquí tenemos otro componente que se llama tiristor. Ya, tiristor o el SCR es un componente que está formado por un diodo. Al inicio creo que hablamos, ahí está el diodo, el ánodo y el cátodo. Ahora, aquí este ánodo y cátodo se activa con un voltaje por puerta. Le llega un voltaje ahí de 5 de 1 voltio y ya puede cruzar la energía del ánodo hacia cátodo. Entonces, es un rectificador controlado, por si acaso, es un rectificador controlado. Aquí podemos ver nosotros el tiristor, el triac que se le llama relé sólido. Ustedes han debido ver los relés automotrices. Vámonos a ver a nuestro buscador acá. Usemos la tecnología. Acá voy a colocarle Google. Acá le voy a colocar relé automotriz de 4 pines.
Ahí tenemos, vámonos a imágenes. Y ahí está el relé automotriz de cuatro patitas. ¿Ok? Tenemos el relé automotriz. Esa es su forma física, la simbología y varios tipos de relés. Ahora, entre estos relés, estos son componentes electromecánicos. Y este de acá también puede trabajar como un relé, el TRIAC, ¿no? El TRIAC se puede ocupar como un relé. Tiene mayor velocidad de trabajo, tiene mayor amperaje también con el cual puede trabajar. De la misma manera el voltaje también. Entonces estos son los SCR, los TRIAC, perdón. Y vamos a ver que tiene acá el ánodo de entrada, ánodo 1 y ánodo 2. Ahora acá le tiene que llegar un voltio para que se active, ¿no? Para que se active y deje funcionar al triac. Luego, ¿qué más tenemos por acá? Los diac, que son componentes que se conectan al source del triac para que me active la señal. Y por último, dentro de la familia de los semiconductores tenemos lo que son los circuitos integrados. Ok, estos de acá que ven en pantalla se llaman circuitos integrados. En su interior llevan componentes electrónicos. En su interior. ¿No? En su interior vamos a ver que van a haber resistencias, van a haber diodos, van a haber transistores dentro de los circuitos integrados. ¿Ya? Dentro de los circuitos integrados. Ahora, los circuitos integrados son componentes que no se pueden medir con el multímetro. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la interconexión interna que tienen. Esta es su forma física también, la calificación. Tenemos los puentes rectificadores que me convierten el voltaje antiguo, ya el voltaje alterno, perdón, en voltaje continuo. Y tenemos los reguladores de voltaje. Estos de acá me regulan el voltaje. ¿Qué quiere decir? Que le ingresa, por ejemplo, 5 voltios, o perdón, 12 voltios, y en su salida puede tener 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios. Eso va a depender mucho de qué, del código. Fíjense, el código, siempre el código. Él nos va a indicar las características. Por ejemplo, acá dice 78T12ABT. ¿Qué tal? Vamos a buscar. Vamos a buscar su datasheet. Voy a cerrar esa ventana y nos vamos acá. ¿Dónde estamos acá? No veo acá. 78 era, ¿no ve? 78T12. 78T12 ABT. ABT. Esperemos que no sea la ABT del gobierno. Entonces ahí está. También tenemos su hoja de datos. Y aquí nos va a mostrar sus características. Ya, vámonos entre las características que tenemos. Aquí está la hojita de datos técnicos, que usualmente nos va a enviar otros enlaces donde podemos descargar nosotros el documento PDF. Ya, entonces ahí está eso. Y volviendo a nuestra presentación, vamos a ver qué más tenemos por ahí para charlar. Aquí tenemos un transistor Darlington. Los transistores Darlington en su interior están formados por dos transistores comunes. Fíjense, por dos transistores comunes, los cuales hacen que una señal chica se vuelva en una señal súper grande. O hacen también que, ¿dónde está? El transistor pueda soportar corrientes elevadas. Luego, ¿qué más tenemos por acá? ¿Dónde está? Este tipo de transistores usualmente se lo ocupa en los sistemas de encendido, en las bobinas de encendido, en los módulos de encendido. Después tenemos el circuito integrado, este pequeño chip. Los chips en su interior, como les dije hace un momento atrás, en su interior llevan resistencias, llevan diodos,
En su interior llevan transistores, lleva un montón de componentes electrónicos. Por lo tanto, él no trabaja solo, no es independiente. Él trabaja con relación a todos los demás componentes, ¿no? Si todo en su interior está bien, obviamente que él va a darme buenos resultados. Estamos viendo acá que en su cuerpo de igual manera tiene un código. Ahí está un código que nos indica las características técnicas del circuito integrado. Y como habrán notado, los componentes técnicos o las características técnicas de los circuitos integrados o de todos los componentes, ya, están dadas por un código. Lo están viendo acá. El código va a ser el identificador de sus componentes. El código. Es como ustedes y yo, nosotros tenemos un código que rige en este país, en nuestro país, que es el número de carnet. Con ese número de carnet tienen acceso a información sobre nosotros, dónde vivimos, qué profesión tenemos, cuándo nacimos, en qué lugar nacimos, si estamos casados o solteros. Entonces, de la misma manera, estas características técnicas me indican sus datos de los componentes. Bueno, vamos por acá. ¿Qué más tenemos por acá? Tum. De aquí tenemos lo que les comentaba. En su interior tiene un montón de transistores. Cuenten a ver cuántos transistores tienen ahí. Sáquenle una captura de pantalla. Entonces, los circuitos integrados trabajan todos de distinta manera, siempre y cuando no tengan el mismo código, todos de distinta manera. Y bueno, hasta aquí, más o menos una introducción del libro que ustedes exploraron. Ahora les pregunto, ¿más o menos habla de lo mismo el libro? ¿Sí o no? ¿Qué me puede decir don Arturo, don Gualberto, don Hernán, don Marcelo? ¿Dónde está Ervin León? ¿Qué nos dice Ervin? ¿Se fueron a cenar? No puede ser, me dejaron solo. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora nosotros? Vamos a hablar de electrónica automotriz, dice. ¿Y pero por qué me hablan de electrónica general? Porque lo que les acabo de mostrar es de electrónica general, ya es de electrónica general. Son conocimientos básicos que uno debiera tener. Entonces, en este momento vamos a hacer análisis de un circuito o diagrama LAYUT. Por ejemplo, aquí tenemos la conexión de la computadora automotriz con sensores y actuadores. ¿Ok? Ahí está el diagrama. Este diagramita, por ejemplo, se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Dónde estamos? Mega curso virtual. Al grupo les estoy enviando el diagrama, la simbología de la conexión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? De igual manera, denle un pantallazo para que nosotros entremos a analizar. Ya, lo que sí les voy a pedir un pequeño descanso de 10 minutos. ¿Puede ser? Levanten la mano a ver o maniféstense de manera verbal. Les puedo Bien, pedir profesor. un Sí, descansito espectacular, espectacular, no hay problema. de 10, ¿no ve? Ya, Sí, vayan a 10 tomar puntos. un matecito, un cafecito y volvemos. ¿Está bien? Está bien. Ahí. Entonces, a ustedes, por ejemplo, y bueno, se les envió, no estoy compartiendo, se les envió un documento, ¿no? Donde, por ejemplo, habla de electrónica básica y componentes activos. De por sí, todo en la vida tiene, tiene teoría, ¿ok? Todo en la vida tiene teoría. No hay de que todo facilito cambiar, solucionar fallas al toque, no hay, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, como muchos otros libros, ya como muchos otros libros, habla un poco de teoría, que es importante que sepan cómo es la teoría. Además, también que en este libro les habla sobre símbolos, ¿ok? Sobre símbolos de los componentes, que en electrónica automotriz igual, de igual manera tenemos símbolos,
Ok, tenemos circuitos eléctricos, fíjense acá. Acá hay circuitos eléctricos para configuración de diodos positivos, de diodos negativos. Entonces tenemos esas bases de funcionamiento. Acá la tabla, los colores que estamos viendo, los voltajes con los cuales trabajaba. Acá tenemos el cableado de un circuito eléctrico, fíjense. El cableado de un circuito eléctrico. ¿Ok? Tenemos acá un circuito único de un LED y acá tenemos un circuito en serie de 3 LED. Para estudiar estos dos componentes, por si acaso, hay que hacerle harto cálculo, hay que ver cuáles son las corrientes que circulan, cuántos voltios consume cada LED, cuánto es el voltaje de batería adecuado para que trabaje el circuito, todo eso debemos saber. No es que conectamos y alguna vez me dicen, Inge, no funciona, me dicen. Y se quedaron ahí con que no funciona. La cuestión es saber cómo funcionan, con cuántos voltios funcionan, cuántos amperes necesita para funcionar, con cuánto está trabajando mi batería. El otro día no ya que me hacen acuerdo, el otro día estaba con mi ayudante haciendo un circuito que no funcionaba. Estaba el cableado tal como estaba y no funcionaba. ¿Y cuál es el problema? Le digo, no sé, profe, todo está bien, me dice, todo. Y de verdad todo estaba bien, con la única diferencia de que el joven, en vez de ocupar una batería, ocupó una fuente de alimentación o una fuente de poder. Entonces, la fuente de poder, para los que no conocen, se las voy a presentar ahorita. A ver. Yo tengo una fuente de poder de 40 amperes. Ahí está, esta es la famosa fuente de poder. ¿Ok? Esta fuentecita de poder. O el que yo tengo es de 12 voltios y 40 amperes, este de acá. Es un buen amperaje. Cualquier circuito de alta potencia que yo maneje debería de trabajar, debería de funcionar. Pero lamentablemente no funcionó, no funcionó. Y le digo a mi ayudante, ya probó con la batería. No, me dice. A ver, pruebe, le digo. Para la batería, ¡prum! Funcionó. Funciona con la batería, me dice. ¿Y cuál es el problema? Le digo. Y me dice, no sé, me dice. El problema es que la fuente de poder, ya la fuente de poder, al consumir mucha corriente, mi circuito consumía mucha corriente, el voltaje de 12 voltios que viajaba, cuando consumía mucha corriente se caía. 0 voltios, 12 voltios, ¡pum! Se caía. Mientras que la batería evita eso. Tiene buena carga eléctrica y tiene buen amperaje. Por más que el consumidor sea fuerte, así como el motor de arranque, trata de mantenerse en los 12 voltios. Mientras que en la fuente de poder no. Por eso es que no funcionaba. Es por eso que todo, en realidad, todo elemento de estudio en electrónica y electricidad tiene teoría. ¿Ok? Tiene teoría. Entonces, para ustedes determinar la falla, tienen que saber cómo funcionan los componentes, cómo funcionan los circuitos. Aquí tenemos un display de 7 segmentos que existen de ánodo común y cátodo común. Alguna vez hice algún experimento con los muchachos esto. Y hicimos con el ánodo común. Y resulta que alguno de ellos se fue y se compró cátodo común, no sabía cuál era la diferencia. Se fue y se compró y su pantalla display nunca funcionaba. Nunca funcionaba, porque no sabía la diferencia. Entonces, es importante la teoría que ven en este documento, ¿ok? Es importante todo lo que se ve. La electrónica que se trata acá, como en todo libro también, es electrónica general. Deberé de suponer que hay varios de ustedes, aunque Agustín dice soy nuevo,
Hay varios, por ejemplo, que ya conocen de electrónica básica, conocen de medición de resistencia, de condensadores, todo eso, saben, ¿no? Y comentarles también que la electrónica general, así le voy a colocar, electrónica general, ya es el mismo en cualquier electrónica. Póngase electrónica automotriz, póngase electrónica de potencia industrial, ya, póngase electrónica de lavadoras, póngase electrónica de aire acondicionado y todas las electrónicas. Todos estos equipos a los cuales estoy mencionando, señores, tienen el mismo principio de componentes. En su interior van a tener resistencias, van a tener condensadores, van a tener diodos, van a tener LED, van a tener circuitos integrados. Circuitos integrados van a tener, ¿dónde estamos? Bobinas, etcétera. Todos. Y el principio de funcionamiento de estos componentes es el mismo, hasta donde yo sé, en todo el mundo. Tal vez los marcianos tienen otra tecnología, pero nosotros no. El principio de funcionamiento es el mismo. No sé si estará acá uno de sus compañeros que me decía, yo soy mecatrónico, me decía. ¿La mecatrónica qué es? Es el control electrónico de los procesos industriales. ¿Ok? La mecatrónica. O sea, él le entiende de electrónica, pero a nivel industrial. Y me comentaba, lo que no le entiendo mucho es a la electrónica automotriz, me dice, porque es completamente distinto, porque está formado por varios sistemas. Y es verdad, el sistema de motor, el sistema de suspensión, el sistema de dirección electrónica, el sistema de comunicaciones, el sistema de tablero de instrumentos, el sistema de climatización. Entonces tiene varios sistemas electrónicos el automóvil. Y yo a estas alturas de la vida puedo decir que el automóvil es una síntesis de varios sistemas. Ingresa el sistema informático, el sistema eléctrico de potencia, el sistema de navegación que colocamos, el sistema de infotenimiento, de entretenimiento, aparte de controlar el motor. Entonces son varios sistemas. El que repara vehículo tiene que saber de aires acondicionados, de radios, de televisión, de GPS, de redes de comunicación, de electrónica de potencia, de programación. Tiene que ser un pulpo, tiene que saber muchas cosas. Y para eso hay que estudiar, hay que analizarlo bien. Pero la electrónica sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Deme un segundito. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un análisis del sistema de funcionamiento de control del motor de un automóvil. ¿Está bien? Que es lo que nos interesa. Si bien la electrónica general es esto que vieron en el texto, es electrónica general, es importante. Todo lo que se lleva ahí es importante. Lo que sí tienen que ustedes poder aplicarlo en el sector automotriz. Aquel que sabe electrónica básicamente debe poder entender los circuitos eléctricos del automóvil. Ok, debe saber. Entonces acá, vámonos por acá y le voy a dar a la presentación. De un Toyotita, un Toyota Corolla, dice. 2000.
Fíjense, vamos a ver su cableado interno de control del motor. Solamente del motor estamos hablando, ¿no? Solamente del motor. Y si ustedes pueden ver acá en un vehículo moderno, tenemos un cableado más complejo, una telaraña completa en el automóvil. El otro día yo observaba por la calle las telarañas que tenemos en nuestro sistema eléctrico, los postes de luz, los cables telefónicos, TV cable, internet, es grave la telaraña. Lo mismo pasa acá en el automóvil. La telaraña es inmensa. En los circuitos prácticos, a veces en los libros, por ejemplo, lo que nosotros tenemos son diagramas eléctricos, esquemas que se ven bonitos para hacer facilitos. Alguien dice facilito, dice, ahí está. Tenemos un diagrama con todos los componentes. Este es un oscilador, como decía su compañero hace un momento atrás. Es un pequeño oscilador. Y un oscilador es un generador de señal. Entonces, en el automóvil, la única diferencia es el cableado, por donde van toda la conexión. ¿Okay? Por dónde va toda la conexión. A ver, antes, un segundo, a ver, un segundo, había creo un compañero que no estaba pudiendo ingresar hace rato. Creo. Entonces, esa es la única diferencia. Vámonos a ver acá. Vamos a ver, este es un diagrama Layut. El diagrama Layut es el cableado, es el plano. Ya es el plano de todo mi cableado. Es el plano del cableado. Alguna vez alguien me dice, y nos puede enseñar cableado de tal computadora y nos puede enseñar un cableado de tal módulo, me dicen. En realidad el cableado no es difícil. Solamente es conectar los cables. Los cables a los sensores, los cables a los actuadores, los cables a los interruptores, los cables a los monitores. No es difícil. Lo complicado tal vez es poder interpretar un diagrama. Este es el diagrama. Aquí a la izquierda, ustedes van a tener lo siguiente. Van a tener acá una computadora. Es la parte de la computadora, la parte de los conectores. En los dos laterales tenemos eso ahí. Ahora yo, por ejemplo, me he dado la tarea de hacerlo didáctico. Le doy clic y me muestra la computadora. Aquí está la computadora. ¿Ok? En la electrónica del automóvil vamos a ver dos aspectos de electrónica. Tenemos una electrónica que va montada en módulos de control. Esta es la ECU. Aquí, por ejemplo, están los transistores, resistencia, que todo lo que se mencionó hace un momento, ahí está. Aquí tenemos el conector eléctrico. Aquí tenemos el conector eléctrico. Y, ¿dónde está? Y el diagrama Layut que se muestra es distinto. Los diagramas Layut generalmente son en base a simbología de los componentes. Ok, aquí me dice todo el número de pin de conexión de los componentes en la computadora. Si me voy más arriba en este diagrama, aquí tengo símbolos de componentes. Símbolos de componentes. ¿Ok? Acá tengo otros símbolos de componentes. Y vamos a ir analizando. Vamos a ir analizando. ¿Dónde está? Ahí está. Me voy a ir a la parte superior izquierda. Me voy a ir a este sector de acá. A ver, chocó. Ahí está. Me voy a ir a ese sector. Ese sector me trata de lo que son los inyectores. Este es el componente físico real que vamos a tener en el automóvil. Ok, esto es lo que ustedes van a ver. El inyector es un actuador, ya es una válvula. ¿Qué hace? Que le ingrese combustible por acá
y salga por acá pulverizado por los orificios del inyector. Ahora, esta válvula es en realidad una electroválvula. ¿Qué quiere decir? Al ser electroválvula, que está controlada eléctricamente por la computadora. Para que se abra y se cierre permanentemente, tiene que haber una unidad de control. Y por ello, este inyector tiene dos terminales, uno acá y el otro acá. Uno va a ser positivo de 12 voltios directo y el otro va a ser negativo, pero en realidad ese negativo va a ir a la computadora, a la EQ va a ir. Y más propiamente va a ir a un transistor en la computadora. Ok, ese es su cableado. Y ustedes se fijan, ¿por qué está compuesto un inyector? Está compuesto por una bobina. Es una bobina nada más el inyector. Y es por ello que acá en el diagrama Layut, si ustedes logran apreciar, van a ver que tenemos esos símbolos cabalmente. 4 bobinas. A ver, vámonos. Ah, me pasé. Como dijo Bart Simpson, se me rebaló el dedo. Ahí está. Si ustedes logran ver, ahí está. Las 4 bobinas. Y todas van a un positivo. Este de acá es el positivo. Y los negativos vienen acá a la computadora. Un negativo, 2 negativos, 3 negativos y 4 negativos. Entonces, ustedes ven, ya estamos abordando el funcionamiento de lo que es electrónica. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿dónde está? Creo que es, voy a creer que sí es. Ah, se desconectó seguramente mi memoria acá. Sí, se desconectó, por eso no me está mostrando. Vimos lo que era componentes. Les mostré este de acá. A ver dónde se fue. No lo pillo acá. No está acá en esta presentación. No está. Hablamos de la... Acá está. Sí está. Hablamos de la bobina. Ahí está la bobina. ¿Y la bobina cómo se mide? Una respuesta irónica a veces. Con las manos. ¿Qué es lo que se mide? Se agarra un multitester. Se coloca una patita acá y la otra acá. Y colocamos en la escala de 200 ohmios. Y en la pantalla debería de darme su valor. Puede ser 5 ohmios, 3 ohmios, 20 ohmios, 200, dependiendo del valor técnico que tenga. Y esa es la manera de medir. Y en nuestro diagrama, a ver, pasa lo mismo. Acá tenemos nosotros nuestra bobina, agarramos nuestro multímetro, una patita acá, otra patita acá, es la bobina del inyector. Colocamos en 200 ohmios y ya, medimos la bobina. Entonces ahí estamos viendo que aplica los conocimientos que se ven acá, en la parte teórica de los componentes. Vámonos en nuestro diagrama un poquito más a la derecha. Aquí. Vámonos a este sector de acá. Fíjense que tengo 4 cuadritos. Su nombre debe estar en inglés. Su nombre debe estar en inglés. No. Y por hoy, discúlpeme, pero estoy cieguito, no veo. No sé dónde he dejado mis lenteciños, así que no veo qué dice. Pero como mi diapositiva es didáctica, ya me voy a acercar ahí y le voy a dar un clic a este sector de acá y me va a mostrar qué componente está ahí. Entonces vamos, le doy clic y voy a ver. Tic. Había sido las bobinas de encendido. Y además son las bobinas de encendido directas, ¿verdad? Son las bobinas de encendido directas. Este tipo de bobinas, estas bobinas ya me generan alto voltaje. Tiene 4 cablecitos de señal, fíjense, 4 conectores que van a ir a la computadora. 1, 2,
3 y 4. Uno tiene que ir a negativo, sí o sí. El otro tiene que ir a positivo, sí o sí. ¿Ok? Y el otro, ¿ya? El otro va a ser señal, señal de encendido. Y el otro va a ser señal de confirmación. Pero internamente este componente, si bien nosotros vemos solamente los pines de conexión, internamente tiene una electrónica, que hasta nuestros días esa electrónica se ha reducido notablemente. ¿Y en qué consiste esa electrónica? Vamos a ir acá, MSPy. Me voy a ayudar del famoso Pi. Estoy compartiendo. Entonces, hagamos lo siguiente, en blog de notas nomás. Aquí estoy compartiendo. Caramba, me quiere ganar. Resulta que en su interior esta bobina, esta bobina de encendido tiene lo siguiente. Tiene para comenzar ya una bobina primaria. Ya. Luego esta va conectada a un transistor, el componente que vimos hace rato. ¿Okay? Va conectado a un transistor. Y este transistor va a una resistencia en su interior. Y también se conecta a otra bobina, la bobina de alta tensión. Y por aquí sale los más de 15.000 voltios, lo que les comentaba y les decía hace rato. Por esa patita va a salir 15.000 voltios o más. En este caso va a salir más. Esta es la entrada de 12 voltios. Esta es la entrada de señal, ya IGT, se le llama en el sector automotriz. Y también tenemos acá la salida de lo que es a negativo. Ya vamos a tener negativo. Negativo. Y si ustedes logran ver, acá nuestra bobina tiene 4 cables. Ya tiene 4 cables. ¿Cuáles son esos 4 cables? Ahí están, 12 voltios, señal y negativo. Falta el otro cable. El otro cable va conectado aquí en el interior una resistencia. Se llama resistencia limitadora. Que eso no les explica, pero yo les voy a explicar. Esa resistencia limitadora es una resistencia que nos indica cuántos amperes está consumiendo. Señal IGF le llamo. IGF de confirmación. ¿Ok? Y ahí están los 4 cables que mencionábamos hace rato. Esta es la electrónica que lleva ahí adentro. Ahora, vamos. Sale supuestamente más de 15.000 voltios. ¿Por dónde salen los 15.000 voltios? Acá. Esta es la salida de 15.000 voltios. ¿Ven? Entonces tenemos eso. Ahora, ¿puedo medir yo con un multímetro este componente? Sí, puedo medir. ¿Cómo mido? Fácil, con las manos se podría decir. Tengo que medir la resistencia de la bobina. ¿Sí o no? Acá tengo 2 bobinas. Esta es la primaria y esta es la bobina secundaria. ¿Qué más tengo que medir? Tengo que medir el transistor. Transistor de la bobina, pongámosle. La bobina. Tengo que medir las resistencias. Resistencias limitadoras. Ahí está. ¿Qué tengo que verificar aquí? Tengo que medir voltaje. Medir voltaje. Tengo que medir señal con un osciloscopio. Entonces, si ustedes logran ver, acá se aplican los conocimientos mencionados en este documento que les acabo de pasar. Ahí se aplica.
Entonces, es importante, de vital importancia, que ustedes conozcan el principio de funcionamiento y conozcan el cómo se mide, ¿no? Cada componente. Acá les estoy mostrando cómo va conectado. Entonces, de esa manera va conectado lo que es nuestras bobinas del sistema de encendido. Vámonos ahora nuevamente a la pantalla principal de nuestro diagrama, ¿no? De nuestro diagrama. Ahora, por ejemplo, vámonos aquí, me sale, acá está. Por ejemplo, me voy a acercar a este componente de acá. A este de acá me voy a acercar. Tengo este diagrama, acá está el diagrama. Chuc. Este es el componente que quiero yo atacarlo, quiero ver cómo está. Entonces me voy a dar clic con el mouse, ahí está, tic, voilà, había sido la chapa de contacto, ¿no? Y la chapa de contacto es un componente importante en el automóvil. La chapa de contacto, si alguno de ustedes no sabe, tiene la siguiente simbología. Tiene un positivo directo y en realidad es un conmutador. Es un conmutador. Ya tiene tres posiciones. El básico, ¿no? Obviamente que en el automóvil algunos tienen alguna complejidad. Aquí vamos a tener, ¿dónde está? Vamos a tener, aquí me falta algo más para que se complete la ecuación. Ahí está, una salida, dos salidas y tres salidas. Es un conmutador. Un conmutador es una llave selectora que selecciona posiciones. Este de aquí es la entrada. Esta otra de aquí es la salida, perdón. Tenemos acá otra salida. Tenemos acá otra salida. Ahora, este de acá, por ejemplo, es la posición off, apagado. Tengo acá otra posición, la posición IG, ignición, ¿no? Contacto. Tengo acá la posición arranque, start. Cuando el conductor gira la llave selectora y la corriente se viene acá y hace que se accione nuestro sistema de combustible. Nuestro sensor CKP manda señales a la computadora y empieza a trabajar todo el sistema electrónico del automóvil. Entonces, esto de acá es un interruptor. Ahora, ¿cómo se mide este interruptor? Hay mediciones en frío y mediciones en caliente. Las mediciones en frío, las que les voy a ir explicando ahorita. En caliente tal vez no les explique porque es característica de cada sistema. En caliente tal vez no les voy a explicar, pero acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir continuidad sin energía eléctrica en la bocinita de mi multitester. La otra punta agarro y coloco acá la salida. Cuando el conductor le dé arranque, aquí debería de sonar, en la pantalla debería de aparecerme valores 0, 0. Y de todas maneras su bocinita debería de sonar, pip, sonar. Y ya estoy verificando una posición. Cambio de posición a contacto. Cambio este multitester acá. De igual manera, si está bien, pip, debería de marcar. Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá solamente estamos viendo la medición de un conmutador. Una llave selectora es un interruptor. ¿Tiene algo del otro mundo medir un conmutador? No. Puede ser que para algunos de ustedes sí, ¿no? Sea algo complejo y me digan, profe, yo no sé medir, ¿no? Y es cierto. Ahora, vamos a ir analizando estos componentes y vamos a ir viendo cómo se mide y también midiendo, pero les voy a invitar a lo siguiente a ustedes, a ver, les voy a invitar a lo siguiente a ustedes. No sé si alguno de ustedes ya vio nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube ya este ciudadano les está compartiendo la explicación detallada, porque cada componente, cada cosita amerita su buen tiempo. Amerita su buen tiempo. Entran ustedes a YouTube y en YouTube tienen que buscar el nombre de la institución, que dice Autotrónica. Miguel Magone.
Ahí está, Autoelectrónica Miguel Magón. Por si acaso, ese que sale de traje no soy yo. Ya no soy yo ese. ¿Está bien? Y no sé quién será. Este de acá es nuestro enlace. Entonces nosotros le damos clic ahí y automáticamente nos va a enviar. Y ahí está. El señor que sale en pantalla que me están viendo soy yo. Y el señor que ven en el YouTube también. Ya, entonces, por ejemplo, alguno de ustedes quiere profundizar la medición de algún componente. Por ejemplo, vamos a hablar enseguida de relés. Aquí dice, acá, conmutador simple. Acabamos de hablar de un conmutador. Y acá dice medición de un conmutador simple. Hola, 3, ¿qué tal? 2, Hola, Gira. 1, Te citamos aquí. 0. Ya. Entonces resulta que acá hago la explicación teórica. Dos salidas, como puedes observar en la imagen. Y ahí pueden apreciar, tengo el diagrama LAYU, tengo el componente con su forma física. Acá tenemos el diagrama LAYU, acá tenemos su forma física, ¿no? Que tiene una entrada y dos salidas. Aquí vemos su aplicación para encender un foco o para encender una ventiladora. Vemos un multímetro acá. Entonces ahí les estoy explicando. No les estoy explicando. Entonces más adelante en este videito, estoy con chompa ahí, hacía frío seguramente, en invierno lo he debido hacer. Ahí estoy explicando cómo funciona. Con manzanitas trato de explicarles, ¿no? Y además, si logran apreciar, si logran visualizar, estoy indicando el valor que va a marcar con el multímetro. No estoy indicando el valor que va a marcar con el multímetro. Entonces, eso. Además de ello, al finalizar, estoy haciendo la explicación real, ¿no? Ahí estoy mostrando cómo se hace la medición. ¿Qué me marca? ¿Cómo me debe marcar? Y aquí, por ejemplo, me muestra valores. Lo ven en pantalla, me está mostrando valores. Entonces, algo que no le entiendan, que quieran repasar a profundidad, ingresen acá a nuestro canal. ¿Está bien? Esa invitación extra más para todos ustedes. Esa información está al alcance de ustedes. Está al alcance de ustedes. Entonces, volviendo a nuestro tema, aquí tenemos la chapa de contacto. Ya les voy explicando que forma parte del sistema eléctrico y la electrónica también se ve acá. Vámonos más, dice. Vámonos acá, por ejemplo. Me voy a ir acá arriba. ¿Dónde está? Acá me voy a ir acá arriba. A estos símbolos de acá. ¿Qué serán? ¿Qué serán? Es un componente eléctrico como electrónico también. Porque existen fusibles de alto amperaje y bajo amperaje. Entonces le voy a dar clic ahí con mi diapositiva. Clean. Ahí está. Y me indica que son los fusibles. En el esquema me muestra que son dos fusibles. Y a manera general, a grosso modo, aquí les estoy explicando que tenemos varios tipos de fusibles. De 7.5 amperes, de 5 amperes, de 10 amperes, de 15 amperes, de 25 amperes, de 20 amperes, 30 y 40 amperes. Y además que se identifican por los colores. ¿Y la medición de un fusible es complejo? No, no es complejo. Y es más, de manera visual podemos ver si se dañó o no. Pero al ser ustedes técnicos, tienen que siempre manejar sus instrumentos de medición. Ya. Aparte, el manejar sus instrumentos de medición le da un plus frente al usuario, por si acaso, frente al cliente. Ustedes agarran instrumentos de medición y el cliente dice, wow, este joven sí sabe. Ustedes agarran el componente y miden con su ojímetro, con el ojo solamente, y evidentemente evidencian que está dañado el fusible, visualmente se ve eso. El cliente dice, ah, no, pero si apenas lo miraste y lo cambiaste, dice, no valora el trabajo que se le hizo con la instrumentación.
¿ya? Entonces es importante que manejen instrumentos. Bueno, entonces ahí estamos la medición, colocamos en la escala de continuidad y me tiene que dar un pi, me tiene que marcar, no me tiene que marcar un pi. Entonces eso acerca del fusible. Entonces vámonos nuevamente a nuestro diagrama. A nuestro diagrama. Vámonos ahora aquí. Aquí hay un componente, ese símbolo de un relé. Ya le voy a dar, por ejemplo, le voy a dar zoom. Ahí está. Este de acá es el símbolo de un fusible. O digo, de un relé. Perdón, ya les dije que se me va tras la lengua, ¿ok? Se me traba la lengua. A veces. Entonces le voy a dar yo clic. Ya le voy a dar clic con mi computadora o con mi mouse y ahí está. Me muestra un relé de 5 pines. Un relé de 5 pines. Un relé. Y existen en el mundo de los relés, existen relés de 5 voltios y de 12 voltios. ¿No? Al de 5 voltios le llaman relé electrónico. No sé por qué. Porque el relé automotriz de 12 voltios también puede trabajar con señales. No sé por qué marcarán esa diferencia. Entonces, ahora, acá por ejemplo, está el símbolo. Si ustedes logran ver acá, está el símbolo interno del relé. Aquí está. Y si ustedes logran ver en su interior, tiene un conmutador, tiene este relé de 5 pines. Y además tiene una bobina. Si volvemos un poquito a los conceptos explicados en la primera parte, van a ver ustedes que acá vamos a tener lo siguiente. Tenemos ahí está la bobina propiamente dicha. Esa es la bobina. Que están entre los terminales que 85 y 86. Ahora, de igual manera tenemos acá un conmutador. Viene por acá, un conmutador. El conmutador tiene dos salidas. Una entrada y dos salidas. Ahí está. Hasta ahora, pregunto, ¿ya vieron cómo se mide la bobina? Ya vimos cómo se mide la bobina. Acá. Ya vimos cómo se mide el interruptor. Ya vimos. El conmutador, ya vimos. Ya. Y fíjense que estos dos componentes juntos habían formado lo que es el relé. Entonces, no es más que aplicar los gráficos de medición de los anteriores componentes y vamos a poder determinar si este componente está en buen estado o está en mal estado. Volvemos nosotros a nuestra presentación, nuestro diagrama Layut, y vemos por acá, más a la derecha. Tal vez ustedes no lo visualizan, pero de todas maneras se los voy a remarcar. Aquí, ahí vemos otro relé. Bueno, al menos yo distingo un relé. Le voy a dar clic. Bueno, se me escapó el dedo, esperen un rato. Ahora sí, ahí está, un relé de 5 pines también. Otro relé de 5 pines. Y así van apareciendo componentes entre eléctricos y electrónicos. Vámonos un poquito a hablar de sensores, que está en la parte inferior. En la parte inferior, acá vamos a ver en este sectorcillo de acá. Una gran mayoría de acá ya son sensores y algunos actuadores. Todo esto de acá. Vamos a ver. Me voy a ir al primer componente, este de acá. Y si ustedes logran ver, voy a ampliar un poquito. Ahí, máximo, es lo máximo que me da. No logro distinguir yo las letras jóvenes porque estoy sin lentes y no veo ya. A mis 46 primaveritas ya he perdido parte de la vista, ¿no? Entonces aquí, ya, a ver, voy a ver acá, no logro distinguir. Ya, crankshaft dice, ya. Entonces acá es el sensor CKP. Le voy a dar, y fíjense, es una bobina, si ustedes logran visualizar, eso sí se distingue, es una bobinita que se conecta a la computadora, que va aquí, un pin y el otro va por acá. Entonces vámonos a ver su forma física. La forma física le doy clic, ahí está, el sensor CKP.
de 2 cables, porque existe de 3 cables. ¿Ok? El sensor CKP. Y este sensor CKP, como se puede observar en el gráfico, está formado por una bobina y está formado por un imán, ¿no? Gracias a ese imán hacemos que la señal que sale por acá, porque sale de este sensor, sale señal y se aplica a la computadora. Y se aplica a la computadora del automóvil. Dentro de la computadora del automóvil vamos a tener resistencias, vamos a tener acá circuitos amplificadores operacionales. Pero el componente solo, como lo ven acá, no es más que una bobina. ¿Y ya sabemos medir una bobina? Sí sabemos. Sí sabemos. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Resulta que estas bobinitas en su interior presentan una resistencia eléctrica y más o menos va a variar dependiendo de la marca y modelos 3.3K. ¿Qué quiere decir ello? Ah, me falta el 3K. ¿Qué quiere decir ello? Que es de 3300 ohms su valor. Cuando nosotros o ustedes midan con el multímetro, tienen que verificar ese dato que coincida con el dato técnico del automóvil. Una punta acá porque tiene 2 terminales y la otra acá. Y en pantalla me debería de marcar lo que les comentaba, 3.3K. Y si no me da ese valor, es un aproximado, 3.25K, 3.31K. La variación no tiene que ser mucho. De esa manera se mide este sensor, que no es más que una bobina, y además escondido en un cuerpo distinto. Al igual que en el inyector, era una bobina también. Entonces, este componente, por ejemplo, de acá, me genera señales 5 voltios. Por aquí está saliendo los 5 voltios. Y se aplica acá a la computadora para que lo amplifique. Puede salir 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, pero el máximo es 5. No tiene que salir 5 voltios. Y eso ya es parte de la electrónica automotriz. Parte de la electrónica. ¿Qué fallas produce? ¿Cómo tiene que ser la señal? Todo, ¿no? En el módulo de inyección. Ahí lo vamos a explicar más detallado. Entonces, de esa manera, luego vámonos nosotros, de compartir. Allá. Vámonos nosotros ahora a nuestro diagrama. Vámonos al segundo componente que vemos ahí. Aquí está. Aquí este componente. Que de igual manera no se logra visualizar. Porque los diagramas del automóvil son inmensos, son grandes. Le doy clic y ahí está. Me muestra un sensor CMP del árbol de levas. Inductivo es. Igual el principio de funcionamiento de este componente es idéntico al anterior. Tiene 2 cables y me manda la señal hacia la computadora. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un CMP que forma parte de la parte de inyección electrónica. Este ya es un componente electrónico. Vámonos acá. Otro componente, el tercero. Ahí el tercero, véanlo, está el tercero. Vamos a ver ahí el tercero y le damos a dar clic. Ahí está. Es el sensor de temperatura del refrigerante del motor. Ese es el sensor de temperatura. Y este sensor de temperatura les comentaré que no es más que una resistencia. Al inicio hablamos de las resistencias fijas, resistencias variables. Esta es una resistencia que tiene su símbolo así y cambia su valor de acuerdo a la temperatura. Ahora tiene 2 patitas, una acá y la otra acá. Y si ustedes ya nos vamos a la parte física real, van a ver que acá tenemos la una patita y la otra patita. Todo esto de acá es cuerpo, es estructura nomás. En realidad el elemento es este de acá, este negrito que se ve.
¿ya? Es una resistencia térmica que está incrustada o alojada en todo este soporte. ¿Cómo se mide este tipo de resistencia? Se mide en ohmios. Se mide en ohmios. Colocamos una punta acá, colocamos la otra punta acá y seleccionamos la escala de ohmios. Póngale 20K. Aproximadamente es de 2.2K. Va a variar los valores, ¿no? Ese es el valor. Entonces en pantalla debería de darme 2.2K. Ahora hay un detalle, 2.2K. Que cuando yo le aplique fuego o aire caliente o líquido caliente acá, ese valor va a cambiar. Si es PTC, ya si es PTC, va a subir la resistencia. Va a subir. Si es del tipo NTC, los ohmios van a bajar, va a disminuir. Entonces, la temperatura nos dice de qué tipo de sensor de temperatura es, NTC o PTC. Y además les explico que es una resistencia variable por la temperatura. Entonces, ahí se aplican los principios de electrónica que se mencionaban en el primer documento que les hablaba, ¿no? Que se mencionaba. Ahora, volvámonos a nuestro diagrama Layut general. Vámonos al cuarto componente, que este de acá que es interesante. Yo ya lo logré distinguirlo. Me olvidaba. Le vamos a dar un poquito de zoom para que se pueda ver el tercer componente. Y cabalmente acá está el tercer componente. El sensor de temperatura que acabamos de ver es el símbolo de una resistencia. Ahora, si nos vamos al cuarto componente, igual es el símbolo de una resistencia variable. Tiene tres patitas. Variable, una resistencia. Aquí, por ejemplo, acá, por ejemplo, hace rato a ustedes les mostraba este gráfico de acá. Aquí no había puesto, pero aquí está. Aquí está. Habíamos puesto la resistencia variable, que tiene una perillita con la cual se cambia el valor. En este diagrama vemos el mismo elemento, el mismo componente electrónico. Es una resistencia variable. Pero, con la diferencia física. Corresponde al sensor TPS. Corresponde al sensor TPS. Logran distinguir a la derecha, esa es la forma física de un TPS. ¿Ok? Y si nos vamos a nuestra gráfica anterior, acá tenemos nosotros la perilla de control. Y acá no tenemos la perilla de control. No hay la perilla de control. Acá lo que nosotros tenemos es un eje mecánico, ¿no? Que se va a acoplar al cuerpo de la mariposa. Acá, al cuerpo de la mariposa. Y esto se va a mover, va a apalancar. Apalanca y va a variar el valor de la resistencia. Va a subir o va a bajar. Es una resistencia variable. Solamente que en la electrónica general se la conoce con esta forma física. A curso que vayan ustedes de electrónica, les van a explicar esto siempre primero, ¿no? Y acá ya vemos ya un poquito más adelante, vemos que es un potenciómetro nada más. Este es un potenciómetro. ¿Sabemos medir un potenciómetro? No, me va a decir alguien. Sí, sabemos. Agarramos el multitester en la escala de ohmios. Colocamos acá una punta del multitester, colocamos la otra punta acá y me tiene que marcar el valor. Si es de 10K, me tiene que dar 10K. Si es de 5K, me tiene que dar 5K. Entonces ahí voy a tener el valor. Ahora yo cambio una de las puntas de medición. Agarro y pum, coloco acá. Y cuando yo gire con la mano
este cuerpo mecánico, voy a estar cambiando la posición de la patita central del potenciómetro. Con ello voy a poder variar como si estuviera variando la perilla de las radioemisoras que antiguamente escuchábamos, de nuestras radiecitas, ¿no ven? Pero esto ya es en el automóvil. Entonces, eso tenemos por acá. Luego tenemos otro componente. A ver, ya no logro distinguir y tampoco tiene símbolo. Le voy a dar clic. Acá, por ejemplo. ¿Qué es lo que se tiene? Tenemos un interruptor. ¿Ya? Tenemos acá un interruptor que me va a marcar cuando se cierre o se abra. Chic, chic. A ver, es un interruptor nada más. ¿Dónde estamos por acá? Y así vamos a ir viendo. Acá, por ejemplo, tengo un componente más a la izquierda. Me voy a ir por acá. ¿Dónde estamos? Acá. Es un conmutador. Pero ese conmutador, ¿a quién pertenece? Vamos a ver. Le doy clic. Pertenece a la palanca de cambios de velocidades del automóvil. ¿Lo ve? Parqueo retro neutral, directo, 3, primera y segunda. Es un conmutador. Un conmutador hace un momento atrás les había explicado que era que tenía una entrada y tenía varias salidas. Lo mismo acá. Esa es la forma física de nuestro conmutador. Esa es la forma física. Lo único que hay que saber cuáles son los pines de entrada, cuáles son los pines de salida para poder medir. Entonces, como ustedes pueden apreciar, los conceptos de electrónica y electricidad básicos que usualmente se enseña, sí van aplicados en este tipo de diagramas. Sí se aplica. Y tiene mucho objeto de estudio. ¿Ok? Tiene mucho objeto de estudio. Debemos analizar. Aquí, por ejemplo, el otro día estaba viendo que estaban ofreciendo un curso de interpretación de diagramas, decía. Yo nunca en mi vida he visto un curso de interpretación de diagramas, pero les venden ese curso y yo posiblemente les venda también. La interpretación de los diagramas se da siempre y cuando ustedes conozcan los símbolos de los componentes. Se da siempre y cuando sepan cómo se hace un cableado. Ustedes conocen de símbolos, conocen de cableados y por lógica tienen que saber interpretar estos diagramas. Que acá se muestra, este es un diagrama. Por lógica tienen que saber. Es como el arquitecto, a ver, les colocaré el arquitecto para que hagan su construcción, su obra de arte. Él hace unos planos, tiene su capataz, no sé quién, interpreta los diagramas, el capataz tiene su albañil, que su albañil también debe saber interpretar sus planos, él sabe qué símbolos pertenecen a una puerta, a una ventana, a un perfil C, a tubos, a calaminas, qué sé yo. Si el albañil no conoce nada de eso, es difícil que pueda interpretar el plano del arquitecto. Lo mismo pasa en nuestro rubro. Si nosotros no conocemos de lo básico, difícilmente vamos a poder interpretar. Bueno, por hoy quedaríamos aquí. Por hoy quedaríamos aquí. Me gustaría que por ahí me hicieran algunas consultas. A ver, dígame. Por el chat creo que algunos. Recién me estoy preparando el cafecito, la Kika en camino. Bueno, solo de su llegada. ¿Qué me Buenas dice? noches, profesor. ¿Qué me dice don Raúl? Se logró incorporar. Me alegra, me alegra. Sí, recién llegó la luz y pude entrar un poco, por lo menos, de la clase. Ah, ya, ya. Espero, profesor, que todo sea grabado para poder estudiar. Sí, sí, se está grabando. Cabalmente hoy día en la tarde estaba arreglando lo de mi cuenta por Zoom. Me demoró un poquito, una media hora, pero ya
ingresamos y se está grabando y se van a grabar todas las clases. ¿Está bien, don Raúl? No tenga pena. Ya, gracias, profesor. Ya, bueno. ¿Alguien por ahí, don Gualberto? No, todo está bien, ingeniero. Ya, está bien. En el examen así quiero que me diga. Todo está bien, quiero que me diga. Ya, entonces no siendo más, los dejo. Mañana nos estamos viendo ya puntuales. Ya todo está, creo, en orden. No va a haber demora. ¿Está bien? Positivo. Ya. Hasta Muchas luego. Que gracias. vaya bien. Chao, Bueno, chao. gracias, profesor, que le Hasta vaya bien. mañana. Igualmente, hasta mañana. Ya.